Magnate empresario exitoso dejó a su esposa por no tener hijos. Un año después la vio en un evento con trillizos. En el sofá, Lara estaba sentada con un libro en las rodillas, un libro de pediatría, pero no leía. Sus ojos estaban fijos en la puerta del dormitorio, donde colgaba su boda, una foto enmarcada de ellos dos, jóvenes, sonrientes, con los brazos entrelazados, creyendo que el amor bastaba. Ella no lo miraba. No lo había mirado desde que él dijo aquello. Lara, dijo él, sin volverse. Tienes 3 meses más. Ella no respondió. Solo cerró el libro con lentitud, como si cada página fuera un suspiro que no quería soltar. 3 meses, repitió él, esta vez con más firmeza, como si estuviera dictando una cláusula en un contrato. Si para entonces no estás embarazada, no puedo seguir así. Ella levantó la cabeza. Por primera vez en semanas, lo miró. No con ira. No con lágrimas. Con algo peor, con tristeza absoluta. ¿Y qué es lo que no puede seguir, Eduardo? ¿La vida? ¿O tu legado? Él se giró por fin. Sus ojos, esos ojos que alguna vez la hicieron sentir segura, ahora eran fríos como el acero pulido. No soy un hombre que puede vivir sin herederos. Tú lo sabes. Mi padre murió sin hijos. Su empresa fue vendida. Su nombre, borrado. ¿Quieres eso para nosotros? ¿Para mi nombre? Lara se levantó. Caminó hasta el centro de la sala. Se detuvo frente a él, a solo 1 metro. El aroma de su perfume, lavanda y almendra, lo golpeó como un recuerdo que no quería recordar. Tu padre murió sin hijos, dijo ella, con voz suave, casi cantando, pero tú, Eduardo, tú mueres cada día sin saber quién eres cuando no estás ganando. Él frunció el ceño. No entendía. Nunca lo había entendido. Estoy hablando de la familia. De la continuidad. De lo que la sociedad espera. La sociedad. Exclamó ella, y por primera vez, su voz tembló. ¿Sabes cuántas veces he llorado en la ducha porque no puedo tener un hijo? ¿Cuántas veces he rezado en silencio, con los puños apretados contra la pared, pidiéndole al universo que me dé una oportunidad? ¿Y tú? Tú ni siquiera has visto mis cicatrices. Ni has preguntado cómo me siento. Solo has contado días. Como si yo fuera un banco y tú esperaras un interés que nunca llegará. Él tragó saliva. La miró. Y por un segundo, apenas un segundo, vio su rostro. No la esposa perfecta, no la mujer elegante que acompañaba a su lado en galas. Vio a la mujer que se levantaba a las 3 de la mañana para calentar leche de soja porque él tenía intolerancia, que guardaba sus camisas favoritas dobladas con precisión quirúrgica, que lloraba cuando veía a niños en el parque y luego sonreía con una fuerza que lo dejaba sin palabras. Pero ese segundo se desvaneció. No es culpa tuya, dijo él, con voz baja, casi un susurro. Es una falla biológica. Y yo, no puedo vivir con una falla. Ella no gritó. No se derrumbó. Solo sacó de su bolsillo una hoja de papel, arrugada, como si la hubiera llevado allí durante semanas. Aquí tienes, dijo. Los resultados del último examen. El doctor dice que hay una posibilidad. Pequeña. Muy pequeña. Pero existe. Y te dije que lo intentaría. Por ti. Por nosotros. Pero hoy ya no quiero hacerlo por ti. Lo miró a los ojos. Y en ellos, Eduardo vio algo que nunca antes había visto, el final de un amor que no se rompió con gritos, sino con silencios. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me ames, aunque no tenga hijos. Quiero que me quieras, aunque sea imperfecta. Quiero que me veas, no como una incubadora, sino como una persona. Una persona que te ama más de lo que jamás te has amado a ti mismo. Él no respondió. Tomó otro trago de whisky. Lo sintió quemarle la garganta, pero no logró calentar su corazón. Entonces,
Nos vamos a separar, dijo, con la voz ronca, como si cada palabra le costara un pedazo de sí mismo. Lara asintió. Sin lágrimas. Sin reproches. Solo con la serenidad de quien ha perdido todo, y aún así, sigue siendo dueña de su alma. Sí, respondió. Nos vamos a separar. Pero no porque no pueda darte hijos, sino porque tú no supiste ver que ya los tenías. Y entonces, sin decir más, se dirigió hacia la puerta. Se puso el abrigo. Recogió su bolso. Y salió. La puerta se cerró con un clic suave. Eduardo permaneció allí, inmóvil. El reloj seguía marcando segundos. La nieve seguía cayendo. Y él se dio cuenta, demasiado tarde, de que el mayor error de su vida no fue no tener hijos. Fue no haberse dado cuenta de que ya tenía una hija. Una hija llamada Lara. Y la había abandonado, por pensar que necesitaba más. El vaso se le escapó de las manos. Cayó al suelo. Se rompió. Y en el cristal roto, reflejó su cara, la de un hombre solo, rodeado de fortunas, pero sin un solo corazón que lo llamara amor. Fuera, la ciudad continuaba. Dentro, el silencio era tan profundo, que podía oírse el eco de una promesa que nunca se cumplió. La había dejado. En el cuarto día, recibió una carta. Sin remitente. Solo su nombre, escrito con su letra, fina, clara, como si cada letra fuera un suspiro. Eduardo, cuando te case, juré que te amaría en las tormentas y en la calma. Nunca imaginé que la tormenta sería tu silencio. No te odio. Te compadezco. Porque tú crees que el amor se mide en herederos, y yo sé que se mide en miradas. Hoy, en el hospital, me dieron una noticia. No es lo que esperas. Pero es lo que necesitas oír. No volveré. Pero si algún día quieres saber quién soy, busca en el último lugar donde creíste que no podía estar. No firmaba. No había fecha. Solo esa frase, como una espada envuelta en seda. Él la leyó 10 veces. Luego la quemó. No por ira. Por miedo. Porque en el fondo, sabía. Sabía que lo que ella decía no era una despedida. Era una advertencia. Y él, el hombre que controlaba mercados, que firmaba contratos de 1.000 millones, que decidía quién vivía y quién caía, no tenía el valor de preguntar. Días después, en una reunión en Nueva York, mientras presentaba su nuevo proyecto de inteligencia artificial para optimizar la salud reproductiva, una de las inversionistas lo miró y dijo, ¿no es curioso, Eduardo? Usted crea algoritmos para predecir nacimientos, pero no puede predecir el corazón de una mujer. Él sonrió. Como siempre. Frío. Perfecto. Pero esa noche, en su habitación de hotel, se levantó de la cama, fue al baño, y se miró al espejo. Su reflejo lo miró de vuelta. Con ojos vacíos. Con una boca que ya no sabía sonreír. Y por primera vez en años, se preguntó, ¿qué es lo que realmente perdí? No fue la casa. No fueron las fiestas. No fue el título de esposa. Fue el silencio que dejó atrás. El silencio que antes llenaba su vida con risas, con canciones en la ducha, con el olor de su pelo después de llover. Fue el calor de su cuerpo durmiendo junto a él, como si el mundo no existiera más allá de ese abrazo. Una semana después, recibió un paquete. Sin remitente. Solo su nombre. Lo abrió en su estudio, con las luces apagadas. Dentro, una caja de madera. Un pequeño reloj de arena. Y una tarjeta. Cada día que pasa sin mí, es un grano de arena que cae. Y yo, ya no estoy aquí para darle vuelta. Él lo tomó. Lo giró. Las arenas cayeron lentamente. Como el tiempo. Como la vida. Como el amor que él había creído eterno, y que se desmoronó sin ruido. No lloró.
No gritó. Solo se sentó. Y miró el reloj. Y esperó. ¿Esperaba qué? ¿Que ella regresara? ¿Que los días volvieran? ¿Que alguien lo salvara de sí mismo? No lo sabía. Pero cada vez que el último grano caía, él sentía algo dentro de él, algo que no había sentido en años. Vacío. No el vacío de la soledad. El vacío de la culpa. Y entonces, en medio de la noche, cuando el reloj de arena estaba vacío, él se levantó, salió al balcón y miró hacia el sur. Hacia la ciudad donde ella había nacido. Donde había crecido. Donde, según su carta, él encontraría la respuesta si tenía el valor de buscarla. Pero no lo hizo. No esa noche. No esa semana. No ese mes. Porque el miedo era más fuerte que la curiosidad. Hasta que, un día, en su escritorio, un mensaje llegó. No de ella. De su médico. Señor Méndez, lamento informarle que la paciente Lara Silva ha ingresado en estado crítico. Su embarazo es múltiple. Trillizos. Y el parto será dentro de 72 horas. No hay familia registrada. No hay contacto de emergencia. Solo su nombre como pareja legal. Eduardo se quedó inmóvil. La pantalla del computador parpadeó. El mensaje se repitió. Una y otra vez. Trillizos. Él se levantó. Tiró el teléfono. Corrió hacia la puerta. No se vistió. No se peinó. No llamó a nadie. Solo salió. Corrió. Como si el tiempo fuera un enemigo. Como si cada segundo que perdía fuera un grano de arena que se escapaba. Y en ese instante, por primera vez en su vida, Eduardo Méndez no pensó en su legado. No pensó en su empresa. No pensó en su nombre. Solo pensó en ella. En su voz. En su mirada. En el silencio que dejó. Y en la pregunta que ahora lo devoraba, ¿qué diablos he hecho? Y mientras el avión despegaba, él cerró los ojos. Y por primera vez en años, lloró. Eduardo llevaba el mismo traje de la reunión en Nueva York. Sin corbata. Sin chaqueta. Con las manos temblorosas. El hospital era viejo. De paredes amarillentas, luces parpadeantes, y un olor a desinfectante que no lograba disimular el miedo. La enfermera lo miró como si fuera un fantasma. ¿S.R. Méndez? Él asintió. No habló. Ella está en sala 3. En observación crítica. Los bebés están muy prematuros. No hay tiempo. ¿Cómo está ella? Logró decir, con una voz que no reconocía como suya. La enfermera bajó la mirada. No responde a los nombres. Solo dice una palabra. ¿Cuál? Perdón. Eduardo se tambaleó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho y luego lo hubiera dejado allí, sangrando en silencio. Entró. La habitación estaba oscura. Solo una luz tenue iluminaba su rostro. Lara estaba acostada, flácida, conectada a máquinas que respiraban por ella. Sus manos, antes tan cálidas, ahora eran frías como el mármol. Su cabello, antes brillante como la noche tras la lluvia, estaba corto, descolorido, pegado a la frente por el sudor. Y junto a la cama, 3 pequeñas incubadoras. Transparentes. Frágiles. Como gotas de cristal que podían romperse con un suspiro. Él caminó hasta ella. Se arrodilló. Tocó su mano. No la apretó. No quería asustarla. Solo la rozó. Lara, susurró. Soy yo. No hubo respuesta. Solo el zumbido de los monitores. Y el latido lento, constante, de su corazón. Entonces, en medio del silencio, ella abrió los ojos. No con fuerza.
no con sorpresa, con una paz que lo desarmó. Lo miró, como si lo hubiera estado esperando, como si supiera que él volvería, aunque nunca creyera que lo haría. ¿Viste los niños?, preguntó, con voz apenas un hilo. Eduardo tragó saliva. No podía hablar. No podía mentir. Asintió. Sí. Los vi. Ella sonrió. Una sonrisa débil, pero auténtica, como la primera vez que lo besó, hace 11 años, bajo la lluvia en Venecia. Son hermosos, dijo. Leo, tiene tus ojos. Miguel, tu nariz. Lucia, tu forma de callar cuando estás asustado. Él sintió algo dentro de él romperse. No fue un grito. No fue un llanto. Fue el colapso de todo lo que había construido para evitar sentir. Yo no sabía, murmuró. No sabía que estabas embarazada. No sabía que podrías tenerlos. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No de dolor. De alivio. Sabía que tú no me creerías. Por eso no te lo dije. No porque quisiera lastimarte. Porque no quería que me perdieras otra vez. No por culpa mía. Por culpa de tu orgullo. Él se inclinó. Apoyó su frente sobre su mano. Y entonces, por primera vez desde que ella lo dejó, lloró. No como un hombre fuerte. No como un CEO. Lloró como un niño que ha perdido su hogar, y descubre demasiado tarde que el hogar no era un lugar. Era ella. Perdóname, sollozó. Te prometí que te amaría. Y te abandoné, porque pensaba que necesitaba más. Pero no necesitaba más, necesitaba a ti. Ella levantó lentamente su mano. Con toda la fuerza que le quedaba. Tocó su cabello. Lo acarició. Como si aún lo conociera. No necesitas pedir perdón, solo necesitas estar aquí. Ahora. Con ellos. No por mí. Por ellos. Un pitido agudo sonó en la máquina. La enfermera entró corriendo. S.R. Méndez. Las presiones de Lara están cayendo. Necesitamos prepararla para el parto inmediato. Él se levantó de un salto. ¿Qué significa eso? ¿Está en peligro? Sí. Y los bebés también. Si ella se va, ellos no sobrevivirán. No sin su cuerpo. Sin su calor. Sin su alma. Eduardo miró hacia las incubadoras. Hacia esos 3 cuerpecitos diminutos, con tubos, cables, y una vida entera por delante. Y supo que no era un padre. No todavía. Pero si ella moría, él sería un hombre muerto también. Haz lo que tengas que hacer, dijo, con voz firme por primera vez en años. Pero no la dejes ir. No hoy. No ahora. No mientras yo esté aquí. La enfermera asintió. Y salió. Eduardo volvió a arrodillarse. Tomó su mano con ambas suyas. Y habló, no como un hombre poderoso, sino como un hombre que finalmente entendía. Lara. No sé cómo decirte lo que siento. No tengo palabras grandes. Solo tengo este corazón, que por primera vez en mucho tiempo, late por ti. No por lo que deberías haber sido. No por lo que debías dar. Sino por lo que eres. Eres mi casa. Mi error. Mi milagro. Mi amor. Y si tienes que irte, llevaré sus nombres en mi piel. En mi alma. En cada día que me quede. Pero no te vayas sin mirarme. No te vayas sin saber que te amo. Que siempre te he amado. Y que, si me das otra oportunidad, no volveré a dejar que el mundo me diga qué es lo que vale. Te prometo que aprenderé a ver. A escuchar.
A amar, sin condiciones. Ella movió los labios. Tan débilmente, que él tuvo que inclinarse casi hasta tocarla. Promesa, susurró. Si vuelves a vivir, yo volveré a creer. Y entonces, su pulso se debilitó. La máquina emitió un sonido largo, grave. Las luces parpadearon. Los médicos entraron corriendo. Preparados. Empezamos. Eduardo no se movió. No gritó. No pidió ayuda. Simplemente tomó su mano con más fuerza. Y la miró. Con todos los años que no había visto. Con todos los silencios que no había escuchado. Con todos los amores que no había permitido. Y mientras los médicos trabajaban, mientras el tiempo se desgarraba en segundos, él susurró una última palabra: quédate. Y en ese instante, entre el caos, el silencio y el eco de los latidos, una nueva vida empezó a latir. No solo en las incubadoras, sino dentro de él. Y por primera vez en su vida, Eduardo Méndez estaba atrás de la cortina, agarrado al borde de la mesa como si fuera su única anclaje en este mundo que se desmoronaba. No podía verla, pero sentía cada latido de su corazón como si fuera el suyo. Lara. Respire. Siga respirando. Gritó la anestesista. Ella no respondió. Solo soltó un gemido, tan débil que casi no llegó a sus oídos. ¿Dónde está mi hija?, preguntó él, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Nadie lo escuchó. O tal vez, todos lo escucharon. Y nadie respondió. Porque en ese momento, Lara abrió los ojos. No por voluntad propia. Porque algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, más poderoso que el dolor, la obligó a mirarlo. A través de la cortina semiabierta, sus ojos se encontraron. Y en ellos, no había reproche. No había odio. No había arrepentimiento. Había aceptación. Como si ya hubiera perdonado. Como si supiera que él llegaría. Aunque fuera tarde. Eduardo, dijo, con un hilo de voz que parecía salir del fondo de un pozo. No te pidas perdón, porque yo, ya te perdoné. Cuando vi a mis hijos por primera vez, supe que tú no los rechazaste por ellos. Los rechazaste por miedo. Él se derrumbó. Se apoyó en la pared. Las rodillas le temblaban. No lloró. No gritó. Solo susurró: ¿qué miedo? Ella cerró los ojos un segundo. Luego los abrió otra vez. Con más fuerza. El miedo a no ser suficiente. Tú crees que tu valor está en lo que construyes, en lo que controlas, en lo que puedes heredar. Pero, los niños no son productos. No son logros. Son almas que llegan sin permiso. Y te cambian para siempre. Una contracción la sacudió. Un grito ahogado escapó de su garganta. Lara. Estamos en la fase final. Empuje. Gritó el médico. Ella no empujó. Solo lo miró. Si me voy, prométeme una cosa. Él cayó de rodillas frente a la cortina. Apoyó la frente contra el plástico. Como si pudiera tocarla a través de él. Cualquier cosa. Lo que sea. No los nombres, como herederos. No los uses para llenar tu vacío. Déjalos ser lo que quieran ser. Leo puede ser músico. Miguel, veterinario. Lucia puede ser presidente. O nada. Solo que los ames como a personas. No como a legados. Él asintió. Con lágrimas que ahora sí caían. Sin vergüenza. Sin máscara. Te lo juro. Los amaré porque son ellos. No porque sean míos. Sino porque tú los llevaste dentro de ti. Y tú eres lo más valiente que he conocido.
Un silencio pesado. Luego, un grito. No de dolor. De vida. ¡Bah! El primer llanto. Fue como el eco de un milagro. Es un niño. Primero Leo. Gritó la enfermera. Eduardo no se movió. No podía. Su cuerpo estaba paralizado. No por miedo. Por reverencia. Lara. ¿Tienes otro? Miguel. Volvió a gritar la enfermera. Otro grito. Agudo. Puro. Vivo. Y entonces, en medio del caos, ella levantó la cabeza. Con toda la fuerza que le quedaba. Y dijo, con una sonrisa que iluminó la habitación entera, ahora, solo falta, mi pequeña luz. Eduardo sintió que su pecho se rompía. No de dolor. De amor. De una ternura tan profunda, que lo hizo sentir pequeño, por primera vez en su vida. Lucia, murmuró. Mi Lucia. El tercer grito fue más suave. Como una canción de cuna que nunca había sido cantada. Pero que ahora, por fin, tenía quien la escuchara. Trillizos sanos. Gritó el médico, con emoción contenida. Todos están vivos. Hubo aplausos. Entre las enfermeras. Entre los médicos. Incluso entre los auxiliares que jamás habían visto algo así. Pero Eduardo no oyó nada. Solo vio a Lara. Después de todo. Después de tantos años. Después de tantas palabras no dichas. Después de tantos silencios que lo separaron. Ella lo miraba. Agotada. Destrozada. Viva. Y en sus ojos, no había preguntas. No había demandas. Solo una sola palabra, dichas con el último aliento de su alma, ven. Él se levantó. Camino hacia ella. Con pasos lentos. Como si el piso fuera de cristal. Como si cada paso fuera una promesa. Se arrodilló junto a la cama. Tomó su mano. La besó. Luego, lentamente, apoyó su frente sobre su pecho. Y escuchó. Su corazón. Lento. Frágil. Pero allí. Latiendo. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme ir. Gracias por darles vida. Ella levantó la mano. Con una fuerza que ni ella misma creía tener. Acarició su mejilla. Y murmuró, con una voz que apenas era un suspiro, no fui yo, fue el amor. El amor que nunca dejaste de tener, solo, no supiste verlo. Y entonces, antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron. La máquina empezó a emitir un tono largo. Uno que todos conocen. Uno que nadie quiere oír. Lara. Lara, abre los ojos. Gritó el médico. Eduardo no gritó. No lloró. No pidió ayuda. Solo tomó su rostro entre sus manos. Y le habló, como si el mundo entero estuviera en silencio, y solo ellos dos existieran. No te vayas. No ahora. No cuando ya te encontré. No cuando tus hijos te necesitan. No cuando yo, finalmente te necesito. Un segundo. 2. 3. La máquina seguía pitando. Lenta. Rítmica. Como un corazón que no quería rendirse. Y entonces, un pulso. Débil. Pero firme. Tenemos ritmo. Gritó la enfermera. Está volviendo. Eduardo cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, rezó. No a Dios. No a la ciencia. No al destino. Rezó a ella. Quédate. Por favor. Quédate. Porque si te vas, no habrá más legado. Solo un hombre, perdido.
y 3 niños, sin madre. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando los 3 cuerpecitos en sus incubadoras, él se inclinó aún más y besó su frente. Te amo, Lara. No por lo que fuiste. No por lo que hiciste. No por lo que podrías haber sido. Sino por lo que eres. Y si tienes que dormir, yo estaré aquí. Cuando despiertes, te contaré la historia de tus hijos. Cada día. Cada noche. Hasta que aprendas que el amor no se mide en hijos. Se mide en quien decides amar cuando ya no tienes nada que ofrecer. Y en ese instante, mientras el primer rayo de sol tocaba la mejilla de Lucia, Lara soltó un suspiro. Profundo. Cálido. Vivo. Y su mano, la misma que lo rechazó hace un año, la misma que lo abandonó sin palabras, se enrolló lentamente alrededor de sus dedos. Como un nudo. Como un pacto. Como un regreso. Él no dijo nada. Solo apretó su mano. Y lloró. Sin vergüenza. Sin máscara. Sin miedo. Porque por fin, había entendido. Los trillizos estaban en la unidad neonatal. Cada uno con su nombre pegado en una etiqueta: Leo, 1.2 kilogramos, respiración estable. Miguel, 1.1 kilogramos, necesita apoyo. Lucia, 0.9 kilogramos, crítica, pero luchando. Él iba cada 2 horas. Les hablaba. Les contaba historias que nunca había contado, cómo se enamoró de ella en un tren, cómo se perdió en París y ella lo encontró con un café y una sonrisa, como una vez, cuando él tenía 8 años, su padre le dijo: un hombre no es lo que gana, sino lo que deja atrás. Y él, ese día, creyó que dejar atrás era construir torres. Ahora sabía que dejar atrás era amar. Una mañana, al tercer día, una enfermera entró con una pequeña caja de madera. Señor Méndez, esto llegó ayer. Dijo que era para usted. De parte de alguien que no quiere ser nombrada. Eduardo la tomó. La abrió. Dentro, un pequeño diario. Cuaderno azul, desgastado por los dedos. La primera página decía: para Eduardo, si algún día decides leerlo. No es un diario de amor. Es un diario de despedida. Lo escribí los días en que creí que no volverías. Pero tal vez, aún te quede tiempo para entenderlo. Él se sentó. Abrió la primera entrada. Día 1, hoy me diagnosticaron infertilidad definitiva. Me quedé sola en el consultorio. No lloré. Sabía que tú no lo soportarías. Así que fingí que era solo retraso. Mentí durante meses. Te quería demasiado como para hacerte sentir culpable. Eduardo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Día 47, hoy tuve otro aborto. Estaba en casa, sola. No te llamé. Sabía que estabas en Tokio. Que tuviste una reunión con el fondo de inversión. Que te felicitaron por tu visión estratégica. Yo no tenía estrategia. Solo dolor. Pero no te lo dije. Porque no quería que pensaras que yo era el obstáculo. No sabía que tú eras el obstáculo. Una lágrima cayó sobre la página. Él no la limpió. Dejó que la tinta se difuminara. Como su corazón. Día 182, hoy soñé que teníamos una hija. Tenía tus ojos y mi risa. Te vi abrazándola mientras cantabas una canción que nunca cantaste. Desperté con las manos vacías. Y entonces, decidí que si no podía tener un hijo con vos, lo tendría sin vos. Para que aprendieras qué significa perder algo que nunca supiste valorar. Él cerró los ojos. Lo entendía ahora. Ella no lo abandonó porque no tenía hijos. Lo abandonó porque él no supo ver que ella ya era su hijo. Su heredera. Su legado. Día 291, estoy embarazada. Trillizos.
Médicamente imposible. El doctor dice que fue un milagro. Yo sé que fue un acto de rebeldía del universo. Como si dijera, mira, Eduardo. Mira lo que ella puede dar. ¿Y tú, qué das? Sus manos temblaban. Día 315, si lees esto, ya estás aquí. Si estás aquí, significa que finalmente escuchaste. No necesito que me pidas perdón. Necesito que me prometas que no harás lo mismo con ellos. No los uses para reconstruir tu imagen. No los conviertas en prueba de que lograste algo. Ámalos como yo los amé. Sin condiciones. Sin expectativas. Solo con el corazón abierto. Porque si lo haces, tal vez, un día, vuelva a despertar. Eduardo levantó la vista. Miró hacia la puerta. Hacia la sala donde Lara yacía inmóvil. Y luego, lentamente, sacó su teléfono. Marcó un número. Uno que no llamaba desde hace años. El de su padre. Muerto desde que él tenía 19. La línea sonó. Una vez. 2. 3. Al cuarto tono, una voz ronca, cansada, pero viva, respondió. ¿Quién es? Eduardo tragó saliva. No dijo su nombre. No dijo quién era. Solo preguntó, con una voz que no reconocía como suya, ¿qué dejaste atrás, cuando moriste? Silencio. Largo. Pesado. Y luego, una risa débil. Una risa de anciano que ha vivido demasiado. No dejé empresas. No dejé fortunas. No dejé nombres en piedra. Dejé una carta. En un cajón. Decía, hijo, lo único que vale la pena construir es el amor que dejas en quien te quiso. Eduardo soltó el teléfono. Se puso de pie. Caminó hasta la habitación de Lara. Se arrodilló de nuevo. Tomó su mano. Y le habló, como si ella pudiera oírlo. Te prometo, Lara. No los convertiré en símbolos. No los usaré para demostrar que soy suficiente. No les exigiré que sean lo que yo quise ser. Les daré espacio. Les daré libertad. Les daré silencio cuando necesiten estar solos. Les daré gritos cuando necesiten ser escuchados. Les daré amor, sin condiciones. Sin cálculos. Sin recompensas. Porque tú, me enseñaste que el amor no se mide en hijos. Se mide en cómo los amas, cuando ya no puedes controlarlos. Se inclinó. Besó su frente. Y murmuró, vuelve. Por favor. Vuelve, para verlos crecer. Para oírlos reír. Para saber que, el amor más grande que he conocido, no fue el que yo te di. Fue el que tú me diste, aunque yo fuera incapaz de verlo. En ese momento, la máquina que marcaba su pulso, emitió un pitido. Lento. Regular. Fuerte. Eduardo se detuvo. Miró la pantalla. El ritmo cardíaco subió. No mucho. Pero lo suficiente. Y entonces, Lara movió los párpados. No completamente. No con fuerza. Pero, movió. Él no gritó. No corrió. No llamó a nadie. Solo se acercó más. Y con una voz tan suave como el primer beso que le dio, dijo, hola, amor. Ya llegué. Y no me voy. Y fuera, en la ventana, el sol iluminó los 3 pequeños incubadores. Y en uno de ellos, la niña, Lucia, abrió los ojos. No respiró. No parpadeó. Solo sintió el pulso. Lento. Cálido. Vivo. Y entonces, como si el silencio hubiera sido una cuerda tensa que por fin se rompía, ella susurró. ¿Están aquí? La voz era un hilo roto. Una sombra de lo que alguna vez fue.
Pero era ella. Él no respondió con palabras. Primero, levantó su mano, la que aún sostenía la suya, y la llevó a sus labios. La besó. Con una ternura que no había conocido desde antes del divorcio. Luego, sin soltarla, se inclinó hasta su oído. Sí, susurró. Están aquí. Leo está durmiendo. Miguel está luchando. Y Lucia. Lucia te miró. Un leve temblor recorrió su cuerpo. Como si esa palabra, Lucia, hubiera despertado algo profundo, algo que ni la anestesia, ni el dolor, ni el silencio habían logrado apagar. ¿Me miró?, repitió, casi como una oración. Sí. Hace 10 minutos. Abrió los ojos. Y me miró. Como si supiera que yo no era su padre. Que tú eras su madre. Lara cerró los ojos otra vez. Una lágrima escapó, deslizándose por su sien, hasta perderse entre sus cabellos. Dime, ¿cómo es? Lucia. Él respiró hondo, como si cada palabra fuera un regalo que no podía desperdiciar. Tiene tu nariz. Pequeña. Perfecta. Y tus cejas. Esas cejas que levantabas cuando decías, no, sin decirlo. Sus ojos son azules. No como los míos. No como los de ningún Méndez. Son del color del mar en la mañana. Del mismo color que tenías tú, cuando me mirabas sin esperar nada a cambio. Ella sonrió. Una sonrisa tan débil que apenas se notaba. Pero él la vio. Porque ya sabía leerla. Entonces, es mi hija. Sí, respondió él, con la voz rota. Es tuya. Toda. Desde el primer latido. Desde el primer sueño que tuviste cuando creías que nunca volvería. Ella es tu rebeldía. Tu milagro. Tu amor, que no murió. Solo, esperó. Un silencio largo. El de las máquinas. El de los pasos lejanos en el pasillo. El de los pensamientos que nadie dice. Entonces, ella volvió a hablar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Él se quedó helado. No por sorpresa. Por humildad. Ella, en ese estado, en el borde de la muerte, le preguntaba cómo él estaba. No por cortesía. No por obligación. Porque, aún se preocupaba por él. Él bajó la cabeza. Apoyó su frente sobre la cama. Y por primera vez, lloró sin disimularlo. No sé cómo estoy, admitió, con la voz entrecortada. No sé si soy un hombre. O solo un fantasma que vivió de nombres, de acciones, de cifras, y olvidó que el alma no se mide en logros. Se mide en quien decides amar, cuando ya no tienes nada que ofrecer. Ella levantó la mano. Con una fuerza que no sabía que tenía. Lo tocó. En la mejilla. Lo empujó suavemente hacia arriba. Mírame. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados. Rojos. Desgarrados. ¿Qué quieres que diga?, preguntó. Que lo siento. Que te amo. Que no puedo vivir sin ti. Ella asintió. Con una lentitud que era una orden. Dilo. No como un discurso. No como un perdón. Dilo, como si fuera la primera vez. Él tragó saliva. Miró a su alrededor. A las máquinas. A los tubos. A los cables que la mantenían viva. Y luego, miró a sus hijos, a través de la puerta de vidrio, dormidos en sus incubadoras, pequeños como flores recién nacidas. Y entonces, con una voz que no era la de un magnate, ni la de un hombre poderoso, sino la de un ser humano que finalmente se permitió caer, dijo: Te amo, Lara. No porque seas perfecta. No porque hayas dado hijos. No porque me hayas perdonado. Te amo,
porque eres la única persona que me hizo sentir pequeño, y aún así, me hizo sentir completo. Te amo por tu silencio, por tus lágrimas calladas, por tus mañanas sin café, porque preferías escucharme hablar. Te amo por haberme dejado ir, sin odiarme. Te amo por haberme esperado, aunque yo nunca supe que me estabas esperando. Te amo, porque cuando te perdí, descubrí que no era mi empresa lo que necesitaba. Era tu nombre en mis labios, tu risa en mis sueños, tu mano en la mía. Y ahora, si vuelves, no te pediré que seas mi esposa. Te pediré que seas mi hogar, mi verdad, mi razón para seguir respirando. Un silencio profundo, como el que precede a un trueno. Y entonces, Lara levantó su dedo índice. Con toda la fuerza que le quedaba. Lo señaló. No con ira. No con tristeza. Con reconocimiento. Eso, murmuró, eso, es lo que siempre quise oír. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando esa frase, la máquina de su corazón emitió un nuevo sonido. No uno de alerta. No uno de peligro. Uno regular. Uno fuerte. La enfermera entró corriendo. Miró la pantalla. Luego, sin decir palabra, salió. Volvió. Traía a 2 médicos. S.R. Méndez, exclamó la jefa de cuidados intensivos. Su pulso ha mejorado un 37% en menos de 5 minutos. Sus niveles de oxígeno están estabilizándose. Está reaccionando. Eduardo no gritó. No saltó. No llamó a nadie. Solo tomó la mano de Lara con ambas suyas. Y la apretó. Con todo lo que tenía. No te vayas, susurró. No ahora. No cuando ya te encontré. No cuando tus hijos te necesitan. No cuando yo, finalmente te necesito. Y entonces, como si hubiera escuchado, Lara abrió los ojos. No por completo. No con fuerza. Pero sí, realmente. Lo miró. Con claridad. Con reconocimiento. Con amor. Y dijo, con una voz que parecía salir de otro mundo, pero que era pura, auténtica, suya: prometiste no dejarlos ir. Ahora, promete no dejarme ir. Él no respondió con palabras. Se inclinó. Besó su frente. Luego, su mejilla. Luego, sus labios. Tan suave, tan tierno, como si fuera el primer beso. Y el último. Y el único que importaba. Te prometo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que no te dejaré ir. Ni hoy. Ni mañana. Ni cuando aprendas a caminar. Ni cuando ellos aprendan a decir, papá. Ni cuando yo aprenda a decir, gracias. Porque tú fuiste mi error. Mi castigo. Mi milagro. Y ahora, mi salvación. Y mientras fuera, el sol iluminaba las 3 incubadoras, y los 3 bebés dormían, uno junto al otro, como si el mundo entero hubiera decidido, por fin, darles una oportunidad. Y dentro de esa habitación, donde antes solo había silencio, ahora había un susurro. No de máquinas. Él ya no tenía una empresa. Tenía 3 incubadoras. Y una mujer que aún respiraba por milagro. Al amanecer, cuando la luz entró como un suspiro por la ventana, una enfermera entró con una bandeja. No era comida. Era una carta. Es para usted, dijo, con voz baja. La dejó anoche, antes de que todo empezara. La escribió, antes de saber que estaba embarazada. Eduardo la tomó. La abrió con dedos temblorosos. La letra era la misma. Fina. Clara. Como si cada palabra fuera un latido. Asterisco, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí donde te esperé.
no es culpa tuya. Es culpa mía. Porque yo también tenía miedo. Miedo de que, si te decía que estaba embarazada, tú lo verías como un rescate. Como una forma de volver a mí. Y yo, no quería ser tu salvación. Quería ser tu elección. Si me voy, no llores por mí. Llora por ellos. Porque ellos sí te necesitan. Y si tú no aprendes a amarlos sin condiciones, ellos crecerán vacíos. Pero si tú decides quedarte, y aprender a amarlos, entonces, aunque yo no esté, mi amor seguirá viviendo en ellos. Leo tiene tu coraje. Miguel, tu silencio. Lucia, tu capacidad de callar para escuchar. Enséñales a gritar sin miedo. A callar sin vergüenza. A amar sin pedir permiso. Y cuando duermas, cuando te sientas solo, acércate a su cuna. Escucha su respiración. Y dime, ¿sientes algo? Eso es lo que yo sentí, cuando los llevé dentro de mí. No fue dolor. Fue hogar. Asterisco Eduardo dobló la carta. La guardó en el bolsillo del pecho. Justo sobre su corazón. Y luego, sin decir una palabra, caminó hasta la puerta de la unidad neonatal. Los médicos lo miraron. Sabían que él ya no era el mismo hombre. Entró. Se arrodilló frente a la incubadora de Lucia. La niña dormía. Pequeña. Frágil. Con un tubo en la nariz, cables en el pecho, y una vida entera por delante. Él extendió el dedo índice. Tocó el vidrio. Su huella se formó en la superficie. Hola, pequeña, susurró. Tu mamá me dijo que tienes mis ojos. Pero yo creo que tienes su alma. Un silencio. Solo el zumbido de las máquinas. Y luego, una respiración. Más profunda. Más lenta. Y entonces, Lucia abrió los ojos. No como cuando lo hizo antes. No como un reflejo. No como un instinto. Sino como si lo conociera. Como si supiera que él era el hombre que había estado esperando. El hombre que finalmente había entendido. Sus ojos azules lo miraron. Fijamente. Sin miedo. Sin confusión. Con una calma que no pertenecía a un bebé de 9 meses. Eduardo sintió que su pecho se desgarraba. No de dolor. De reconocimiento. ¿Me ves? Preguntó, con voz rota. ¿Sabes quién soy? La niña no parpadeó. No movió la cabeza. No lloró. Simplemente, movió la mano. Con una lentitud infinitesimal. Hacia el vidrio. Hacia su dedo. Y apoyó su diminuto pulgar sobre la huella que él había dejado. Como si dijera, te vi. Y te recordé. Eduardo cayó de rodillas. Apoyó la frente contra el cristal. Y lloró. No como un hombre. Como un niño que ha encontrado su madre después de años perdidos. No sé cómo hacerlo, murmuró. No sé cómo ser padre. No sé cómo decirte, te quiero, sin sonar falso. No sé cómo protegerte, cuando ni siquiera pude proteger a tu mamá. En ese momento, una voz tras él dijo, entonces, no intentes ser padre. Sé su amigo. Él se volvió. Era la enfermera jefa. La misma que lo miró con desconfianza la primera vez que llegó. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas estar presente. Cuando ella se despierte, no le pidas que te perdone. Pregúntale qué recuerda. Cuando Leo haga su primer grito, no grabes el video para la prensa. Abrázalo. Cuando Miguel no quiera comer, no lo obligues. Siéntate junto a él. Y canta. Canta lo que tú cantabas cuando eras pequeño. Aunque no sepas la melodía. Porque lo que ellos necesitan,
no es un padre perfecto. Es un padre que no huye. Eduardo asintió. No con convicción. Con rendición. ¿Y si no logro hacerlo bien? La enfermera sonrió. Una sonrisa triste. Real. Entonces, vuelve a intentarlo. Mañana. Y al día siguiente. Y el otro. Porque el amor no es un hito. Es un camino. Y tú, acabas de dar el primer paso. Esa noche, cuando el hospital se calmó, Eduardo se sentó en una silla junto a la cama de Lara. Tomó su mano. Y comenzó a cantar. No una canción elegante. No una balada de concierto. Cantó la canción que su abuela le cantaba cuando tenía fiebre. Una canción vieja. Desafinada. Con palabras que apenas recordaba. Duerme, mi niño, que el viento te canta, y la luna te guarda, y el sueño te abraza, y mientras cantaba, Lara, con los ojos cerrados, apretó su mano. Más fuerte. Y entonces, por primera vez desde que lo abandonó, ella murmuró, la luna te guarda. Él se detuvo. Miró su rostro. No estaba despierta. Pero, había respondido. Sí, susurró él, con lágrimas en la voz. La luna te guarda. Y yo, voy a estar aquí. Cada noche. Cada mañana. Cada llanto. Cada risa. Cada paso. Cada error. Cada intento. Porque tú, me enseñaste que el amor no se construye con fortunas. Se construye, con presencia. Y ahora, yo voy a aprender. No por ti. No por ellos. Sino porque, finalmente, ya no tengo miedo de amar. Y mientras la luna brillaba sobre la ciudad, y los tres trillizos dormían, uno junto al otro, como si fueran una sola alma dividida en tres cuerpos, Eduardo descansó su cabeza sobre la cama. Y por primera vez en su vida, no soñó con negocios. No soñó con poder. No soñó con legados. Soñó con tres pequeñas manos. Y con una voz que le decía, aquí estoy. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en un silencio casi sagrado, Lara respiró. No como antes. No con ese jadeo débil, como si el aire fuera un enemigo. Sino, con profundidad. Con fuerza. Con intención. Eduardo lo sintió. Su mano, la que sostenía la de ella, sintió como sus músculos se tensaban. Como si algo dentro de ella, estuviera despertando. Lara, susurró, sin moverse, como si temiera asustarla, ¿estás ahí? No hubo respuesta inmediata. Solo el zumbido de las máquinas. El leve movimiento de su pecho. La pausa entre dos respiraciones, más larga. Más lenta. Más humana. Y luego, una voz. No fuerte. No clara. Pero real. ¿Cantaste esa canción porque tu abuela te la cantaba cuando tenías miedo? Él se quedó helado. No por sorpresa. Por reconocimiento. Ella recordaba. Recordaba eso. No el divorcio. No las palabras duras. No los años perdidos. Recordaba la canción. Sí, respondió, con la garganta apretada. Cuando tenía fiebre, ella me abrazaba. Y cantaba eso. Decía que el viento me llevaba los pesares. Y la luna me guardaba hasta el amanecer. Un silencio. Largo. Profundo. Como si el tiempo se detuviera para escuchar. Entonces, Lara abrió los ojos. No de golpe. No como una persona que se despierta de un sueño. Sino como alguien que ha estado dormida, y finalmente decidió volver. Sus ojos buscaron los suyos. No con miedo. No con culpa. No con esperanza. Con paz.
Tú no eres mi salvador, dijo, con voz rasposa, pero firme. Eres mi regreso. Él no respondió. No podía. No quería arruinar el momento con palabras vacías. Solo levantó su otra mano, y con el dorso del dedo, limpió una lágrima que resbalaba por su mejilla. Yo no sabía que estabas llorando, murmuró. No era por mí, respondió ella, con una sonrisa tan tenue que apenas se veía. Era porque te vi cantar. Y por primera vez, no estabas tratando de controlar nada. Solo estabas ahí. Él tragó saliva. Sus ojos se llenaron de nuevo. Pero esta vez, no por dolor. Por reconocimiento. ¿Qué recuerdas?, preguntó, con voz rota. ¿Qué pasó después de que te fuiste? Ella cerró los ojos, como si necesitara viajar hacia atrás. Luego, lentamente, los volvió a abrir. Recuerdo el día que te fuiste. Fui al parque. Senté en el banco donde nos besamos por primera vez. Llevaba un abrigo azul. El mismo que usé cuando me diagnosticaron infertilidad. Me senté. Y lloré. No por ti. Por mí. Porque creí que nunca más volvería a sentirme completa. Se detuvo. Respiró hondo. Como si cada palabra costara una parte de ella. Luego, compré un diario. Lo escribí todos los días. Hasta que, un día, sentí algo dentro de mí. No fue dolor. No fue miedo. Fue calor. Como si alguien me hubiera abrazado desde adentro. Eduardo sintió que el mundo se inclinaba. Eso fue cuando. Sí, asintió ella, con una mirada que lo atravesó. Fue cuando supe que estaba embarazada. No lo supe con pruebas. No lo supe con médicos. Lo supe porque mi cuerpo gritó. Y yo, por fin, lo escuché. Él bajó la cabeza. Apoyó su frente sobre la cama. Y soltó un gemido que no era de tristeza. Era de arrepentimiento. De admiración. De amor. No lo supiste, porque no querías que yo pensara que lo hiciste, para que volviera. Exacto, dijo ella, con una voz que ya no era de debilidad, sino de claridad. Si tú vuelves, quiero que sea por mí. No por ellos. No por el milagro. No por el legado. Por mí. Por lo que soy. Por lo que siempre fui. Y si no vuelves, yo seguiré siendo la misma mujer. La que amó sin condiciones. La que dio vida, aunque nadie la viera. Él levantó la cabeza. La miró. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el alma desnuda. Yo, no sé si merezco volver. Pero si me das la oportunidad, no seré tu esposo. No seré tu salvador. No seré tu dueño. Seré tu compañero. Tu amigo. Tu hombre. Que aprende a amar, sin exigir. Sin controlar. Sin medir. Ella extendió la mano. No para tocarlo. Para invitarlo. Ven aquí. Él se acercó. Se sentó en la cama. Tan cerca que sus frentes casi se tocaron. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Haz esto, dijo ella, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Apoya tu frente en la mía. Cierra los ojos. Y dime, ¿sientes algo? Él hizo lo que le pidió. Apoyó su frente en la suya. Cerró los ojos. Y esperó. No oyó música. No sintió luz. No escuchó voces. Solo su respiración. La de ella. Lenta. Igual. En sincronía. Y entonces, en medio de ese silencio, él lo sintió. No era calor. No era electricidad. No era magia. Era recuerdo.
El recuerdo de sus manos entrelazadas. De sus risas en la cocina. De sus silencios cómodos. Del amor que nunca se fue. Solo se escondió. Sí, susurró él. Siento algo. ¿Qué? Siento que nunca te perdí. Solo me perdí a mí mismo. Ella levantó la mano. Tocó su mejilla. Con delicadeza. Como si fuera la primera vez. Entonces, vuelve. No como marido. No como padre. Vuelve, como el hombre que me amó, antes de que yo misma lo olvidara. Él no respondió con palabras. Se inclinó. Besó su frente. Luego, sus labios. No con pasión. Con reverencia. Como si fuera el primer y último beso que necesitaría. Y cuando se separó, ella susurró, ahora, cántame otra vez. La canción. La que te cantaba tu abuela. Él asintió. Y comenzó a cantar. Esta vez, no solo para ella. No solo para los bebés. Sino para sí mismo. Duerme, mi niño, que el viento te canta, y la luna te guarda, y el sueño te abraza, y mientras cantaba, Lara cerró los ojos. Y esta vez, no fue porque estaba débil. Fue porque, finalmente, se sentía segura. Y en la sala contigua, en las incubadoras, los 3 trillizos dejaron de moverse. Como si también, por primera vez, hubieran sentido que estaban en casa. Y fuera, el sol empezó a nacer. No como un nuevo día. Como un nuevo comienzo. Para ellos. Para él. Lara dormía. Pero ya no con esa profundidad de quien se hunde. Ahora, su sueño era ligero. Como el de alguien que ha vuelto, y sabe que no quiere irse. Eduardo no se movió. Permaneció sentado en la cama, con su espalda apoyada en la pared, su mano aún entrelazada con la de ella. No quería soltarla. No porque temiera perderla. Sino porque, por primera vez en años, sentía que ella lo tenía a él. En la sala contigua, los trillizos dormían. Leo, con los puños cerrados como si aún luchara por el aire. Miguel, con las cejas fruncidas, como si soñara con cosas demasiado grandes para su cuerpo. Y Lucia, con los ojos cerrados, pero los labios levemente abiertos, como si estuviera susurrando algo que solo el silencio podía entender. Una enfermera entró con un termómetro y una sonrisa contenida. Señor Méndez, dijo, bajando la voz, el pulso de la señora Silva está estable. La temperatura normal. Los niveles de oxígeno mejoraron un 40% desde anoche. Está respondiendo. Realmente respondiendo. Él asintió. No dijo nada. Solo miró a Lara. Como si cada respiración suya fuera un verso de una canción que nunca había escuchado antes. La enfermera se acercó a la cuna de Lucia. Tomó el termómetro de la incubadora. Lo miró. Luego, sin decir palabra, lo mostró a Eduardo. 36.8 grados centígrados, murmuró. Normal. Estable. Pero, hay algo más. Él la miró. Con los ojos vacíos. Con el alma llena. ¿Qué? La enfermera se inclinó. Apoyó la mano sobre el vidrio de la incubadora. Y señaló. Mire. Eduardo se levantó. Se acercó. Miró. Lucia estaba despierta. No lloraba. No se agitaba. No pataleaba. Simplemente, miraba hacia la puerta. Hacia donde estaba él. Y cuando sus ojos azules encontraron los suyos, no parpadeó. No apartó la vista. No se asustó. Solo, abrió la boca. Y emitió un sonido. No fue un grito. No fue un llanto. Fue una vocal. Clara. Suave. Ma.
Eduardo se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, con la voz rota. La enfermera también se quedó helada. No puede ser. Es imposible. Tiene menos de 3 meses de vida extrauterina. Nunca un bebé prematuro tan pequeño emite una sílaba así, sin estimulación, sin contacto, sin nadie que le haya dicho, mamá, completó él, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, yo no le dije nada. No le hablé. No la toqué. No le canté, hasta ayer. La enfermera lo miró. Con una mirada que decía, algo aquí es más grande que la ciencia. Él volvió a la habitación de Lara. Se arrodilló junto a la cama. Tomó su mano. Y la apretó. Lara, susurró. Lucia, acaba de decir, ma. Ella no abrió los ojos. Pero su pulso se aceleró. Un leve temblor recorrió sus dedos. ¿Lo oíste?, preguntó él, con la voz quebrada. ¿Oíste lo que dijo? Silencio. Largo. Pesado. Y luego, una voz. Tan débil que casi no era audible. Dilo, otra vez. Él no dudó. Corrió hasta la unidad neonatal. Se inclinó sobre la incubadora. Miró a Lucia. Y con una voz que no era la suya, sino la de un hombre que aprendía a amar, mamá, dijo, lentamente. Mamá. Lucia lo miró. Sus ojos brillaron, como si reconociera la melodía. Y entonces, volvió a abrir la boca. Ma. 2 sílabas. Claras. Perfectas. Como si el universo hubiera esperado ese momento para decir, aquí está tu milagro. Eduardo cayó de rodillas. Apoyó la frente contra el cristal. Y lloró. No con gritos. No con ruido. Con el silencio más profundo que existe, el llanto de un corazón que finalmente entiende. Ella me oyó, susurró. Me oyó, y me respondió. No porque sea inteligente. No porque sea un prodigio. Porque, me ama. La enfermera entró detrás de él. Le puso una mano en el hombro. No es magia, señor Méndez. Es amor. Cuando un niño siente que es amado, antes de nacer, antes de hablar, antes de entender, su alma aprende a responder. Él no dijo nada. Solo regresó a la habitación de Lara. Esta vez, no se arrodilló. No la tocó. No la miró. Se sentó en la silla. Y comenzó a cantar. La misma canción. La misma melodía. La misma voz. Duerme, mi niño, que el viento te canta, y la luna te guarda, y el sueño te abraza, y mientras cantaba, Lara abrió los ojos. No como antes. No con la mirada de quien regresa. Con la mirada de quien ha estado esperando esto. Cántalo, otra vez, dijo, con una voz que ya no era un susurro. Era una promesa. Él obedeció. Cantó. Más fuerte. Más claro. Más lleno de verdad. Y cuando terminó, ella extendió la mano. No para tomar la suya. Para señalar la puerta. Vete con ellos. Él negó con la cabeza. No quiero irme. Sí, insistió ella, con firmeza. Vete. Hazlo por mí. Hazlo por ellos. No por mí. Por ellos. Él la miró. Con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué quieres que haga? Que les digas, que los amas. No como un padre. No como un dueño. Como un hombre que descubrió, que el amor no se mide en lo que das, sino en lo que te permites recibir. Él se levantó. Caminó hasta la puerta. Se detuvo. Se volvió.
¿Y tú? ¿Qué harás tú? Ella sonrió. Una sonrisa real. La primera en años. Yo voy a dormir. Y cuando despierte, espero que me encuentres sentado en el piso, cambiando pañales, cantándoles canciones desafinadas y diciéndoles: Mamá, para que ellos te enseñen qué significa amar. Él asintió. No dijo nada. Solo salió. En la unidad neonatal, Leo se movió. Miguel abrió los ojos. ¿Y Lucia? Lucia lo miró. Él se arrodilló. Tomó su pequeña mano a través del vidrio. Y le habló, como si fuera el único ser en el mundo que necesitaba escucharlo. Hola, Lucia. Te amo. No porque seas perfecta. No porque seas milagrosa. No porque seas mi hija. Te amo, porque eres tú. Y porque, cuando dijiste, Ma, yo entendí. Se inclinó. Besó el cristal. Luego, tomó el micrófono del intercomunicador. Y habló, no para los médicos. No para la enfermera. Sino para ellos. Hola, Leo. Hola, Miguel. Hola, mi pequeña Lucia. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser padre. Pero, quiero aprender. Con ustedes. Juntos. Hoy. Mañana. Siempre. Y mientras lo decía, los tres bebés cerraron los ojos. No por cansancio. No por dolor. Porque, finalmente, habían escuchado la voz de su padre. Y por primera vez, no era una orden. No era un mandato. No era una expectativa. Era un abrazo. Hecho de palabras. Hecho de tiempo. Hecho de amor. Y en la habitación de atrás, Lara, con los ojos cerrados, sonrió. Y murmuró, tan suave que ni el viento pudo llevarla: Bienvenido, papá. Fuera, el sol subía, iluminando las ventanas, iluminando los incubadoras, iluminando el camino de un hombre que perdió todo y encontró, en el silencio de 3 respiraciones pequeñas, la razón más grande de vivir. No era un legado. No era un nombre. No era un imperio. Era un amor que había vuelto. No como un rey. Y él entendió. Por primera vez en su vida, no era el hombre que mandaba. Era el hombre que esperaba. Pasó las siguientes 48 horas en la unidad neonatal. Sin cambiar de ropa. Sin dormir. Sin responder llamadas. Sin mirar su teléfono. Solo estaba allí. Sentado en una silla pequeña, con los codos apoyados en la incubadora de Lucia, mirándola. Cada hora, cada minuto, cada segundo, era un acto de fe. No creía en milagros. Creía en ellas. En la forma en que Leo, cuando lo miraba, cerraba los ojos como si estuviera soñando con una canción. En cómo Miguel, cada vez que alguien pasaba cerca, movía la cabeza hacia la luz, como si buscara algo que ya conocía. Y en Lucia. Lucia, que ahora decía, Ma, no solo una vez. No por casualidad. 4 veces al día. Siempre cuando él se acercaba. Siempre con esos ojos azules fijos en él. Como si supiera que, por fin, alguien la veía. Una mañana, cuando el sol entraba por la ventana y pintaba rayas doradas sobre sus cuerpecitos, una nueva enfermera, más joven, más callada, se acercó. Señor Méndez, dijo, con voz suave, la señora Silva pidió algo. Él levantó la cabeza. No con ansiedad. Con calma. Como si ya no temiera lo que viniera. ¿Qué? Quiere que le lleve un pañal. Él frunció el ceño. ¿Un pañal? Sí. Dice que quiere verlo, cambiándolo. Eduardo se quedó inmóvil. Como si la palabra hubiera caído desde el cielo y lo hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué quiere decir? La enfermera sonrió. No con ternura. Con sabiduría. Quiere verlo.
No como un médico. No como un padre de papel. No como un hombre que da dinero. Quiere verlo, haciendo lo que nadie más puede hacer. Lo que solo un padre puede hacer. Cambiarle un pañal. Con las manos temblorosas. Con miedo. Con amor. Él se levantó. No corrió. No gritó. No lloró. Simplemente salió. Fue hasta la sala de cambios. Tomó un pañal nuevo. Una toallita. Una crema. Todo con movimientos lentos. Como si fuera a desarmar una bomba. Regresó. Se sentó frente a la incubadora de Lucia. Abrió la puerta. Con cuidado. Con reverencia. La tomó. No con fuerza. Con delicadeza. Como si fuera una flor recién nacida. La desvestió. Desabrochó la pequeña camiseta. La limpió. La secó. Puso la crema. La envolvió. Sus manos temblaban. No por miedo a lastimarla, sino por el peso de saber que esto era lo único que importaba. Ningún contrato. Ningún beneficio. Ninguna reunión. Ningún título. Solo esto. Esto. Este momento. Esta niña. Esta humildad. Cuando terminó, la colocó de nuevo en la incubadora. Y entonces, se dio cuenta. Ella lo estaba mirando. No como antes. No con curiosidad. No con inocencia. Con reconocimiento. Y entonces, Lucia abrió la boca. No dijo, ma. Dijo, papá. Eduardo se detuvo. Como si el tiempo se hubiera roto. ¿Qué dijiste? Ella no respondió. No movió los labios. No parpadeó. Pero sus ojos brillaron. Como si hubiera dicho la palabra más importante del mundo. Y entonces, desde la puerta, una voz lo llamó. ¿La escuchaste? Él se volvió. Lara estaba de pie. Sin máquinas. Sin tubos. Sin vendajes. Solo con un batín, el cabello despeinado, y los ojos, llenos de lágrimas. Pero no de dolor. De orgullo. ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? Preguntó ella, avanzando lentamente, como si cada paso fuera un regreso a sí misma. Que querías aprender a amar, no como un padre, sino como un hombre. Él no pudo hablar. Solo asintió. Con la cabeza baja. Con las manos aún llenas de crema. Pues, ya lo hiciste. Se acercó. Se detuvo junto a la incubadora. Miró a Lucia. Luego, a él. Tú no le enseñaste a decir, papá. Ella, te lo dio. Porque tú, por fin, fuiste capaz de estar ahí. Sin expectativas. Sin prisa. Sin ego. Solo, presente. Eduardo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre sus dedos. Sobre la crema. Sobre la vida. Yo, no sé qué hacer ahora, murmuró. No sé cómo ser buen padre. No sé cómo ser digno de ti. Lara extendió la mano. No para tocarlo. Para invitarlo. Ven. Él se levantó. Se acercó. Tan cerca que sus frentes casi se tocaron. ¿Qué quieres que haga? Haz esto, dijo ella, con una voz que ya no era de debilidad, sino de certeza. Apoya tu frente en la mía. Cierra los ojos. Y dime, ¿sientes algo? Él lo hizo. Como la primera vez. Como la última. Y esta vez, no fue el silencio lo que escuchó. Fue el latido. El de ella. El de él. El de los 3 bebés, que, aunque estaban lejos, parecían resonar en el mismo ritmo. Sí, susurró él. Siento algo. ¿Qué?
Siento que nunca te perdí. Solo me perdí a mí mismo. Y ahora que te tengo de vuelta, y ellos, yo no quiero ser mejor. Solo quiero ser suyo. Lara cerró los ojos. Una lágrima cayó. No de tristeza, de liberación. Entonces, vamos a casa. Él la miró, confundido. ¿Aquí? ¿Ya puedes? No, sonrió ella. No puedo caminar. No puedo cargarlos. No puedo cocinar. No puedo hacer nada. Pero puedo estar contigo. Y tú puedes estar con ellos. Se inclinó. Besó su mejilla. Luego, sin soltarlo, miró hacia la incubadora. Leo, Miguel, Lucia, este es su papá. No el que se fue. No el que eligió el éxito. El que se quedó. El que cambió pañales. El que cantó. El que les dijo, papá, para que ellos pudieran decirlo primero. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, Leo abrió los ojos. Miguel movió la mano. Y Lucia, con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, volvió a abrir la boca. Y dijo, papá. Eduardo se derrumbó. No de rodillas. No de espaldas. Se derrumbó en los brazos de Lara. Y lloró. No como un hombre. Como un niño que ha encontrado su hogar. Gracias, susurró, entre sollozos. Gracias por no dejarme ir. Gracias por permitirme volver. Lara lo abrazó. Con todo lo que tenía. Con todo lo que le quedaba. Con todo lo que todavía podía dar. No, gracias, dijo. Gracias a ti, por haber aprendido a escuchar. Porque el amor no necesita palabras grandes. Solo necesita presencia. Y mientras el sol iluminaba la habitación, y los tres bebés dormían, uno junto al otro, como si fueran una sola alma dividida en tres cuerpos, Eduardo cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no pensó en el futuro. No pensó en el pasado. Solo pensó en este momento. En el olor de la crema. En el calor de su esposa. En el latido de sus hijos. Y supo. No era un magnate. No era un héroe. No era un hombre perfecto. Era un padre. Y eso era suficiente. Fuera, el viento susurró contra la ventana. Pero ya no estaba en la cama. Estaba sentada en una silla de ruedas, cerca de la ventana, con un suéter grande que le cubría las piernas, y en sus brazos, una manta. Dentro de ella, Lucia dormía, pequeña como una promesa cumplida. Eduardo estaba de pie junto a ella. Sin corbata. Sin chaqueta. Sin reloj. Con los zapatos desatados. Con las manos aún llenas de crema de pañal. No era el hombre que había sido. No era el hombre que quería ser. Era el hombre que había llegado. La enfermera entró con una bandeja. No era medicina. No era café. Era una carta. Es para ustedes, dijo, dejándola sobre la mesa. La dejó anoche una mujer. No dijo quién era. Solo dijo, cuando estén listos para leerla, ya sabrán por qué. Eduardo la miró. Lara también. Ninguno tocó la carta. Porque sabían. Sabían que no era para ellos. Era para ellos. Para los tres. ¿La abres? Preguntó Lara, sin mirarlo. Su voz era débil, pero firme. Como una raíz que finalmente ha encontrado tierra. Él asintió. Tomó la carta. La abrió con cuidado. La letra era familiar. Pequeña. Precisa. Como la de alguien que escribió cada palabra con el corazón. A los trillizos, no los conozco. Pero los amo.
Porque son hijos de una mujer que nunca dejó de amar, y de un hombre que tardó demasiado en aprender cómo. Leo, tienes los ojos de tu padre cuando creía que el dinero lo era todo. Pero también tienes su silencio, ese que solo se rompe cuando ama. No te conviertas en él. Sé más fuerte. Sé más valiente. Aprende a callar, para escuchar mejor. Miguel, tu nombre significa, el que protege. Y tú, ya lo haces. Cada vez que lloras sin gritar, cada vez que te agarras al aire como si temieras caer, estás protegiendo algo que nadie más puede ver, tu propio corazón. No lo escondas. No lo endurezcas. Déjalo ser frágil. Porque lo frágil es lo que dura. Lucia, mi pequeña luz. Tú me enseñaste que el amor no necesita palabras. Solo necesita presencia. Tú dijiste, papá, antes de saber lo que significaba. Porque lo sentiste. Cuando crezcas, y alguien te diga que debes ser perfecta, recuerda esto, lo más hermoso que has hecho, fue nacer siendo tú. Y a ustedes dos, a quien se fue y a quien volvió, no necesitan perdonarse. Necesitan recordar que el amor no se pierde. Se esconde. Y espera. Hasta que alguien tenga el valor de mirar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Con todo mi amor, tu madre, que siempre estuvo aquí. Eduardo leyó la carta hasta el final. Luego, la dobló. La guardó en el bolsillo del pecho. Sobre su corazón. No habló. No lloró. No pidió explicaciones. Simplemente, se acercó a Lara. Se arrodilló. Y apoyó su frente en su rodilla. ¿Quién? Susurró. Ella levantó la mano. La colocó suavemente sobre su cabeza. Como si fuera la primera vez que lo tocaba. Fue ella, dijo. Mi madre. La que murió cuando tenía 10 años. La que me cantaba esa canción, la misma que tú cantaste. La que me dijo, antes de irse, hija, el amor no se mide en lo que das. Se mide en lo que permites que te den. Eduardo cerró los ojos. Sentía el calor de su cuerpo. El olor de su pelo. La calma de su respiración. Entonces, todo esto no fue casualidad. Fue un mensaje. De ella, para nosotros. Lara asintió. Miró hacia la ventana. Donde el sol iluminaba la manta donde Lucia dormía. No fue un mensaje para ti, ni para mí. Fue un mensaje para ellos. Para que, cuando crezcan, saben que su historia no empezó con un divorcio. Ni con un aborto. Ni con un magnate que se fue. Empezó con un silencio. Y terminó con un papá. Eduardo levantó la cabeza. La miró. Con los ojos llenos de preguntas que ya no necesitaban respuestas. ¿Qué hacemos ahora? Ella sonrió. Una sonrisa verdadera. La primera desde que lo conocía. Ahora, vamos a casa. Él frunció el ceño. ¿Aquí, ya puedes salir? No puedo caminar, dijo ella. Pero sí puedo estar contigo. Y tú, puedes llevarlos. Él se levantó. Fue hasta la incubadora. Tomó a Leo. Lo envolvió en una manta. Lo sostuvo contra su pecho. Con las manos temblorosas. Con el alma desnuda. Luego, tomó a Miguel. Lo hizo igual. Con la misma lentitud. Con el mismo miedo. Con la misma ternura. Y finalmente, fue hasta la cuna de Lucia. La tomó. La abrazó. Y murmuró, como si fuera un juramento, te tengo. Te tengo. Te tengo. Lara los miró. Los tres. En sus brazos. Sus hijos. Su milagro. Su redención. Vamos, dijo, empujando la silla de ruedas hacia la puerta.
La ambulancia está afuera. Y hay un coche, esperando. Él la siguió. Con los 3 bebés en los brazos. Con el corazón roto y reconstruido. Fuera, el sol brillaba. Un coche negro, sin insignias, estaba estacionado. Con la puerta abierta. Y dentro, una cuna portátil. Con una etiqueta pegada, para los niños. Con amor, de su abuela. Eduardo se detuvo. Miró la etiqueta. Luego, miró a Lara. ¿Cómo? Ella bajó la vista. Con una sonrisa triste. Con una verdad que no necesitaba palabras. Cuando te fui a buscar, cuando me fui a vivir sola, yo no te abandoné. Me fui, para encontrar a mi madre. En el lugar donde murió. En su casa. En sus cartas. En sus canciones. Y allí, encontré esto. Sacó del bolso un pequeño cuaderno. Lo abrió. Mostró una foto. Una mujer joven, sonriendo, con una niña de 5 años en sus brazos. Lara. Y detrás, escrito a lápiz, si algún día vuelves a amar, no lo hagas por lo que quieres recibir. Hazlo por lo que estás dispuesto a dar. Eduardo miró la foto. Luego, miró a su hija. Luego, a su esposa. Luego, a sus hijos. Y entendió. No había sido un milagro. No había sido una coincidencia. Fue un legado. De una mujer que murió, pero nunca dejó de amar. Y que, desde el más allá, les había devuelto el amor a través de los hijos que ella nunca llegó a conocer. Gracias, murmuró él, con la voz rota. Gracias, por no haberme perdido. Lara levantó la mano. Tocó su mejilla. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ella lo besó. No en los labios. No con pasión. En la frente. Como una bendición. No soy yo quien te perdona, dijo. Eres tú quien se perdonó. Cuando decidiste quedarte. Cuando decidiste cambiar pañales. Cuando decidiste decir, papá, antes de que ellos pudieran decirlo. Él no respondió. Solo apretó a los bebés más fuerte. Y caminó hacia el coche. Abrió la puerta. Colocó a Leo en la cuna. Luego a Miguel. Luego a Lucia. Y luego, se sentó en el asiento del conductor. No por orgullo. No por control. Porque, ahora, él era el que conducía. No de un imperio. Sino de una vida. Lara se subió al asiento de atrás. Tomó la mano de Lucia. Y miró hacia adelante. ¿A dónde vamos? Preguntó. Él miró por el espejo retrovisor. Vio a sus hijos. Vio a su esposa. Vio su reflejo. Y vio, por primera vez, un hombre que ya no tenía nada que demostrar. A casa, respondió. Y arrancó el auto. El sol brillaba. Las aves cantaban. Y en el asiento trasero, Lucia abrió los ojos. Miró hacia adelante. Miró a su padre. Y sonrió. No porque entendiera. No porque supiera. Sino porque, finalmente, sabía que estaba segura. Y en el silencio del auto, Eduardo comenzó a cantar. La misma canción. La misma melodía. La misma voz. Duerme, mi niño, que el viento te canta, y la luna te guarda, y el sueño te abraza, y esta vez, no fue solo él quien cantaba. Leo movió la mano. Miguel resopló. Y Lucia, con su pequeñísima boca, repitió, por primera vez, con claridad, papá. Y en ese instante, el mundo entero se detuvo. No por el poder. No por el dinero. No por el nombre. Sino por el amor. El amor que había regresado. No como un héroe.
no como un salvador, sino como un hombre que había aprendido, finalmente, a amar sin condiciones. Y eso era el mayor triunfo. Traía el olor salado del océano, y con él, el silencio más profundo que Eduardo había conocido en años. No era un silencio vacío. No era el de antes, el de la soledad, el de la distancia, el de las palabras no dichas. Era un silencio vivo. Un silencio que respiraba, que latía, que cantaba sin sonido. En el asiento trasero, Lara estaba recostada, con los ojos cerrados, la mano sobre la cuna de Lucia, como si fuera un amuleto. Leo dormía en su brazo izquierdo, pequeño como una flor que aún no ha aprendido a abrirse. Miguel, en cambio, estaba despierto. Miraba hacia afuera. Con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de ella, fijos en el horizonte. Como si estuviera buscando algo. O recordándolo. Eduardo no miraba el camino. Miraba el espejo retrovisor. Y cada vez que lo hacía, sentía algo dentro de él desgarrarse. No de dolor. De reconocimiento. ¿Por qué no me dijiste que tu madre? Preguntó, sin apartar la vista del espejo. Lara no abrió los ojos. Solo movió levemente la cabeza. Como si ya supiera que esa pregunta llegaría. Porque no quería que sintieras culpa. Ni compasión. Ni lástima. Quería que te enamoraras de ellos, sin saber quién los hizo posibles. Él tragó saliva. Sus dedos se tensaron sobre el volante. Entonces, todo esto no fue un milagro. Fue un regalo. De ella. Para nosotros. Sí, respondió ella, con voz casi inaudible. Cuando murió, yo tenía 10 años. No entendí nada. Solo sentí que el mundo se había apagado. Pero ella dejó cartas. Cientos. Para cada cumpleaños. Para cada logro. Para cada momento en que pensé que no podía seguir. Una para ti. Cuando nos casamos. Otra cuando me diagnosticaron infertilidad. Y esta era para cuando llegaran ellos. Eduardo se detuvo. No por el tráfico. No por una señal. Porque necesitaba respirar. Bajó el coche hasta el arcén. Apagó el motor. Y se volvió. ¿Y qué decía? La carta, la que dejaste en el hospital. La que firmaba tu madre. Lara abrió los ojos. Los miró. Y por primera vez, habló con la verdad completa. Decía, si tú, Eduardo, has venido hasta aquí, no por dinero, no por herencia, no por obligación, sino porque has aprendido a escuchar, entonces, ya eres uno de nosotros. Él se quedó helado. Como si la palabra, nosotros, hubiera sido una llave que abrió una puerta que ni sabía que existía. Yo, nunca pensé que alguien pudiera perdonarme, sin que yo lo pidiera. No es